Imagina un país donde todo parece perfecto. Calles impecables, una gastronomía que conquista al mundo, un lugar que marca tendencias en maquillaje y moda, inspira estilos y da vida a historias como Si la vida da mandarinas. Y que ahora también domina el mercado del anime con Solo Leveling. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo la fachada? Detrás del brillo, miles viven en sótanos húmedos y estrechos de Seúl, sin ver la luz del sol. Mientras los ídolos sonríen en los escenarios, muchos jóvenes enfrentan depresión, soledad y la asfixiante presión por la perfección. Sectas pseudo-religiosas aprovechan esas debilidades para manipular y controlar. Esta es la Corea que nadie te muestra, la Corea que las historias prefieren ocultar. La Corea del Sur de hoy nació de un pasado muy distinto a esa imagen glamorosa. Hace apenas unas décadas, el país estaba sumido en la miseria, marcado por ruinas, hambre y una población intentando levantarse después de años de invasiones y conflictos. A inicios de los años 60, el ingreso promedio de un surcoreano era comparable al de algunas de las naciones más pobres del planeta. La agricultura de subsistencia sostenía a gran parte de la población, y las ciudades carecían de saneamiento, transporte e incluso de electricidad confiable. Pero entonces llegó un giro drástico. Bajo regímenes autoritarios que impusieron una disciplina estricta, y con un fuerte respaldo estratégico y financiero de aliados extranjeros, el país comenzó a moldear un plan de crecimiento acelerado. Se invirtió fuertemente en infraestructura, manufactura y educación. Pequeñas fábricas familiares se transformaron en conglomerados capaces de competir en el mercado global. Nombres como Daewoo, Hanwha, POSCO y Kia surgieron o se expandieron, ayudando a llevar a Corea de un panorama rural atrasado a convertirse en una potencia industrial. En pocas décadas, rascacielos reemplazaron a los pueblos, autopistas cruzaron el país de extremo a extremo y la conexión a Internet se volvió una de las más rápidas del mundo. Lo que antes era un país olvidado pasó a exportar conocimiento, cultura y tecnología. Sin embargo, esta transformación relámpago no llegó sin costo. Generaciones enteras vivieron bajo jornadas de trabajo extenuantes, jóvenes fueron educados bajo una presión casi insoportable, la participación de las mujeres muchas veces fue invisibilizada, y familias sacrificaron el tiempo juntos en nombre de un progreso ininterrumpido. En los números, Corea ganó, creció en PIB, subió en los rankings de competitividad y se convirtió en un ícono moderno. Pero en las calles y dentro de los hogares quedaron cicatrices, marcas de un crecimiento demasiado rápido, que moldearon a la sociedad actual y que aún hoy cobran su precio. El desarrollo coreano es real, pero costó mucho más que dinero, costó salud mental, libertad, juventud y, muchas veces, incluso la vida de muchas personas. Ahora que el país ha llegado a la cima, empieza a surgir una pregunta: ¿realmente valió la pena? Las cifras no mienten. Corea del Sur está entre los países con las tasas de suicidio más altas del mundo desarrollado, y las más afectadas son las y los adolescentes y jóvenes adultos. En 2022, más de la mitad de las muertes entre personas en sus 20 años tuvo esta causa. Entre quienes tienen entre 10 y 39 años, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte. La pandemia solo agravó la situación. En 2021, la tasa entre menores de 17 años subió de 2.5 a 2.7 por cada 100.000 habitantes. El dato más alarmante vino del grupo de 12 a 14 años, donde el índice prácticamente se duplicó, alcanzando 5 por cada 100.000, un salto preocupante para una edad tan temprana. ¿Y por qué pasa esto? El aislamiento social en Corea del Sur venía creciendo desde hace años, pero se intensificó durante la pandemia. Las medidas de distanciamiento y el cierre de escuelas y espacios públicos cortaron una parte importante de la convivencia, dejando a los jóvenes aún más recluidos. Muchos crecen en departamentos silenciosos, pasando horas solos mientras sus padres trabajan jornadas largas. La mayor parte de las interacciones sucede a través de pantallas, lo que mantiene el contacto, pero no reemplaza la presencia física ni el apoyo emocional que surge de las relaciones reales. Esta dependencia digital también se alimenta de redes sociales donde todo se compara y se evalúa: calificaciones, apariencia, estilo de vida. La constante exposición a la mirada crítica de los demás intensifica la ansiedad y la sensación de no ser suficiente. Con el tiempo, esto se convierte en un ciclo de soledad y depresión difícil de romper. El culto a la imagen es una de las marcas más visibles de la presión social en Corea del Sur. Estándares estéticos rígidos, como piel impecablemente clara, rostro perfectamente simétrico y cuerpo delgado, no son solo ideales de belleza, sino exigencias silenciosas que moldean la vida de millones.
Desde la adolescencia, muchos sienten que deben encajar en esos moldes para ser aceptados. En la práctica, la apariencia funciona como capital social. Tener el rostro correcto o el cuerpo correcto puede influir desde la manera en que alguien es tratado en el día a día hasta en las oportunidades laborales. En muchas entrevistas de trabajo, por ejemplo, la evaluación visual forma parte del proceso, lo que refuerza la idea de que estar fuera del estándar es como empezar la carrera varios pasos atrás. Esta búsqueda de la perfección mueve una enorme industria estética. Estudios indican que cerca de un tercio de las mujeres menores de 30 años ya se han sometido a algún tipo de cirugía plástica, y las cifras también crecen entre los hombres. Para quienes no cumplen con esos estándares, el resultado suele ser exclusión social, baja autoestima y, en muchos casos, aislamiento. Esta generación creció escuchando que había un camino seguro hacia el éxito: estudiar mucho, entrar a una buena universidad, conseguir un empleo estable y, con eso, formar una familia. Durante décadas, este guión funcionó para muchos coreanos. Los padres creían que el esfuerzo individual era suficiente para garantizar estabilidad, y esa visión se transmitió como regla a los hijos. La realidad actual, sin embargo, es muy diferente. Incluso con currículums impecables, inglés fluido y múltiples certificaciones, miles de jóvenes se enfrentan a un mercado laboral saturado. Los puestos más codiciados están concentrados en unas cuantas empresas gigantes, donde la competencia es casi imposible. Fuera de ese grupo selecto, lo que queda son contratos temporales, salarios bajos y jornadas inestables. Este contraste ha generado una desigualdad generacional evidente. Mientras la generación anterior construyó patrimonio, compró casas y se benefició del crecimiento acelerado del país, los más jóvenes lidian con rentas elevadas, deudas estudiantiles y pocas perspectivas de progreso. Para muchos, incluso soñar con casarse o tener hijos se ha vuelto inalcanzable. Corea del Sur alcanzó modernidad, prestigio e influencia global, pero perdió algo en el proceso. El llamado milagro económico trajo riqueza, pero también dejó cicatrices profundas, un costo invisible que recae sobre una sociedad cada vez más presionada, dividida y agotada. Ese es el lado que casi nadie ve. Cuando caminas por las calles iluminadas de Seúl, observas la arquitectura moderna de los edificios y a las personas impecablemente vestidas en el metro, es fácil creer que estás en uno de los países más ricos y avanzados del planeta, y, de cierta forma, lo estás. Pero justo debajo de ese brillo existe una Corea invisible, oculta de los reflectores. Un ejemplo de esto es el barrio de Sangmun-dong, que ganó atención mundial después de que algunas escenas de El juego del calamar fueron grabadas ahí. De pronto, influencers comenzaron a visitar sus calles estrechas y sencillas, grabando videos para redes sociales. Pero detrás de esa fama repentina está la dura realidad. Es una de las zonas donde viven algunos de los residentes más pobres y endeudados de la ciudad. Esa pobreza escondida también se refleja en los banhya, sótanos adaptados como vivienda, que se hicieron conocidos internacionalmente tras el éxito de la película Parasite. Son espacios reducidos, con ventanas diminutas que dan a muros o banquetas. Cuando llueve, pueden inundarse, cuando el calor aprieta, se convierten en hornos insoportables. Pocos viven ahí por elección, la mayoría lo hace porque no tiene a dónde más ir. No son solo los jóvenes, muchos adultos mayores también sobreviven en estas condiciones extremas. Pasan sus días recogiendo cartón, vendiendo reciclables o deambulando por las calles en busca de unas cuantas monedas. Las pensiones son bajísimas y muchos no tienen familia cerca. Algunos trabajan hasta el último día de sus vidas. Mientras tanto, la Corea que construyó uno de los sistemas de Internet más rápidos del mundo todavía falla en lo más básico: garantizar dignidad a quienes más lo necesitan. Lo más impactante es que, mientras todo esto sucede, los ricos se vuelven cada vez más ricos. La desigualdad social en Corea está entre las más altas de los países desarrollados. Unas pocas familias controlan gran parte de la riqueza nacional, heredando cargos y poder a sus hijos, mientras el resto de la población corre detrás de un tren que nunca se va a detener para ellos. No es solo una cuestión de mérito o esfuerzo. Para muchos, la oportunidad simplemente no existe. Esta es la cara más cruel de la modernización. La pobreza no desapareció, fue empujada a lugares que nadie quiere mirar. Ningún drama, videoclip de K-pop o campaña turística muestra esa Corea silenciosa. Corea del Sur es reconocida por su disciplina y su capacidad para producir a un ritmo acelerado, pero esa maquinaria cuesta caro, y no siempre quien paga nota el precio en el momento.
Trabajar de más no es la excepción, es casi una obligación. En muchas empresas, especialmente en las grandes corporaciones, jornadas que rondan o superan las 70 horas semanales se ven como algo normal. Y no se trata solo del desgaste físico, es el peso mental, emocional y psicológico que acompaña cada hora extra. Incluso existe un concepto muy común allá, el presentismo, que significa quedarse en la oficina aunque ya no haya nada que hacer, solo para demostrar que se está comprometido. Salir a la hora, tomar vacaciones o simplemente decir no a una tarea puede provocar miradas incómodas e incluso dañar tu reputación. Esta lógica nació en el periodo del llamado milagro económico, cuando la generación de padres y abuelos sacrificó todo para reconstruir el país. Hoy, los jóvenes heredaron ese mismo modelo, pero insertos en un mundo más veloz, competitivo e implacable. No es raro ver a personas durmiendo en sillas de cafeterías abiertas toda la noche, cabeceando en el metro o incluso encerrándose en baños públicos para recuperar algunos minutos de sueño entre un turno y otro. Muchos acumulan 2 o 3 empleos, otros estudian de madrugada después de largas horas de trabajo, creyendo que eso les abrirá puertas. El resultado es un ciclo vicioso: despertar, producir, fingir que todo está bien y empezar de nuevo al día siguiente. En un país donde la productividad se trata como sinónimo de valor humano, detenerse para cuidarse a uno mismo se ve como pereza. El problema es que miles ya han llegado al límite y no saben dónde buscar ayuda. Este esfuerzo extremo no forma ganadores, sino personas exhaustas, con la mirada vacía, contando las horas para que llegue el fin de semana como quien espera una oportunidad rara para respirar. El milagro económico impulsó a Corea, pero ahora cobra su precio, y se paga con ansiedad, agotamiento y colapsos silenciosos. En este escenario, donde tanta gente se siente perdida y agotada, surgen brechas peligrosas. Entre ellas, el avance de grupos pseudo-religiosos que se presentan como apoyo espiritual, pero que en realidad funcionan como redes de manipulación. Corea es uno de los países con mayor número de estas organizaciones, muchas con fachada cristiana, pero distorsionando las enseñanzas para servir a los intereses de líderes que se colocan como figuras casi divinas. Millones de personas ya han tenido contacto con alguna de estas sectas, y especialistas afirman que hay decenas, tal vez cientos, esparcidas por todo el país. Estos grupos ofrecen acogida y propósito a jóvenes emocionalmente frágiles, agotados por el sistema y en busca de sentido. En la práctica, lo que hacen es controlar cada aspecto de la vida de sus seguidores, explotándolos en lo emocional, lo financiero e incluso lo político. Hay reportes de infiltración en universidades, movimientos sociales e incluso campañas electorales, moldeando decisiones e intereses tras bambalinas. Detrás de la imagen moderna y tecnológica de Corea, existe una red de influencia que recuerda métodos medievales, el uso de la fe como herramienta de control, capaz de mantener a miles de personas atrapadas en un ciclo de obediencia y dependencia. Corea del Sur encanta a primera vista. En las fotos, brilla con sus calles iluminadas, en las cifras, impresiona con su economía, y en la cultura, conquista al planeta con K-pop, series y tendencias que se propagan rápido. Pero lo que no aparece en los dramas es un país donde la soledad es silenciosa, y donde, detrás de los rascacielos, existen sótanos húmedos y estrechos que albergan a quienes quedaron al margen. Mientras el mundo vibra con la estética, muchos jóvenes viven como el protagonista de Som 100, arrastrándose por la rutina como un zombie, sin sangre ni terror, pero con el mismo vacío en la mirada. No es ficción, es trabajar hasta no sentir más el propio cuerpo, estudiar hasta perder el sueño, sonreír en público para ocultar que se está al borde del colapso. En esta sociedad, mostrar debilidad puede verse casi como una falla moral. Detrás del brillo que exporta, hay ancianos abandonados, familias ahogadas en deudas y vidas que no caben en el feed perfecto. Corea no es un cuento de hadas, es un país real, con historias que no siempre tienen final feliz. Y eso es lo que pocos recuerdan: todo avance meteórico cobra un precio. En cualquier nación que crece demasiado rápido, siempre existen aquellos que se quedan atrás, invisibles para el mundo, pero cargando sobre sus espaldas el peso del progreso.